Hola profesor, esperamos que usted y su familia se encuentren muy bien. El día de hoy nuestro grupo se dispone a responder las preguntas planteadas en el foro número 4 y también la otra pregunta que usted nos propuso de responder de manera individual de cuál es el método que se acomoda mejor a nuestro tema de tesis y de qué manera lo utilizaríamos. ¿Cuáles son las características del modelo de causalidad como motivación? El cuarto modelo de causalidad define a la motivación como aquella que interviene en la intensidad, pero también en su dirección. La dirección de la motivación hace referencia a los factores subyacentes que dan origen a este determinado comportamiento. Es decir, las motivaciones se presentan con la aparición o la generación de un comportamiento dirigido a la consecución de un objetivo o de un estado ideal. El modelo de causalidad como motivación toma dos métodos denominados grupos focales y etnográficos, que tienen como característica principal el estudio de los contextos, enfoques y diversas perspectivas para que pueda darse una correcta aplicación en donde se haga visible el aumento y profundidad descriptiva, lo cual infiere, favorece y permite a que los participantes interactúen en un proceso iterativo, generando así el efecto de empoderarlos y fomentar la reflexión y el pensamiento crítico. ¿Qué método se alinea con este modelo y por qué? El uso de grupos focales en la investigación de políticas públicas sigue siendo poco común en comparación con otros métodos de investigación, lo que nos daría a entender que la única razón por la que este método no es más popular infiere en el tiempo y el dinero. Según Morgan, 1996, un grupo focal involucra tres componentes importantes. Primero, recopilar datos. Segundo, poner énfasis en la interacción entre los miembros de los grupos y grupos focales. Y tercero, presuponer un papel activo por parte del investigador en la creación del grupo focal. Los científicos sociales han utilizado este método con mayor frecuencia en las etapas exploratorias de la investigación. Además, es beneficioso porque cuando se trata de conceptos controversiales o multidimensionales, es que ya pueden regirse a una base descriptiva más profunda en las fases exploratorias para permitir la construcción de la hipótesis. Finalmente, es necesario mencionar que los grupos focales requieren una organización previa, significativa por parte del equipo de investigación y disciplina por parte del moderador. Además, las tres razones claves por que los académicos deberían considerar el uso de grupos focales se debe a que proporciona una mejor comprensión de cómo los individuos interpretan el entorno de políticas en las que viven, proporciona análisis más profundos del impacto de las herramientas de políticas en los grupos específicos. La segunda razón principal es enriquecer la calidad de la información y los datos recopilados, entendiendo que no quiere decir que los grupos focales nunca puedan utilizar una fuente de datos, sino que son más ventajosos para descripciones más detalladas. La tercera razón infiere al enfoque de comparación, ya que se puede evaluar puntos de vista y opiniones de diferentes segmentos de la población o actores políticos. Finalmente, es preciso mencionar que los grupos focales ofrecen la ventaja de poder trabajar con un mayor número de la muestra en comparación a otros métodos, y ello permite interactuar de mejor manera con los grupos de individuos, lo que provoca una mayor variación en las respuestas. Sin embargo, esta ventaja se ve compensada por la menor calidad de tiempo otorgada a cada participante individual, lo que reduce el compromiso individual profundo de los temas de discusión. La etnografía es un método de investigación que permite realizar estudios comparativos de políticas públicas. La etnografía presenta elementos para realizar un análisis más profundo de un determinado fenómeno que otros métodos no permitirían. El método que permite al investigador incrustarse en una comunidad específica para proporcionar una cobertura y un análisis en cuestiones de profundidades políticas que se presentan a menudo y que no toman en cuenta otros métodos, sin duda es la etnografía.
La etnografía utiliza a la observación profunda de un fenómeno como herramienta para el análisis, así como la incorporación al lugar donde se presenta la investigación. La etnografía se trata de la cultura, de entender cómo viven las comunidades, los individuos y las sociedades. La etnografía también se pregunta si sus experiencias vividas han dado forma a las elecciones, los procesos, la toma de decisiones y los comportamientos individuales. Citado por Pacheco y Vega. Establece que la etnografía es la escritura del pueblo, la escritura de la sociedad, la escritura de la cultura. La etnografía se diferencia de otros métodos porque se centra en los elementos específicos de la cultura, así que la etnografía permite la inserción profunda de un investigador en un ámbito político, una comunidad o una organización. Lo que busca este método es que la definición del problema hasta la elección de los instrumentos existe un compromiso etnográfico con las comunidades locales. Finalmente, este método se alinea al modelo de causalidad como motivación porque proporciona herramientas para identificar la raíz dinámica del comportamiento individual y buscar desde adentro la causa del movimiento social. ¿Cuáles son las problemáticas e implicaciones metodológicas de los estudios de casos? Los grupos focales. Sus implicaciones metodológicas permiten recopilar datos de interacción entre miembros sobre un asunto problemático y este método además proporciona una mejor comprensión de interpretación de individuos sobre el entorno de la política. Como segunda razón, enriquece la calidad de información y datos recopilados. Su uso permite contemplar con otros métodos y rara vez se utiliza como un método independiente. También esta metodología de la investigación de la acción participativa, principalmente en grupos tradicionalmente marginados. Su implicación permite atención domiciliaria y no de la comunidad en general. Y principalmente se utiliza en políticas sensibles donde otras técnicas no son aplicables. Las problemáticas del método. Los costos del dinero y de tiempo. Esto puede crear una gran presión a los investigadores que para no desperdiciar sus recursos, ellos recurren a un diseño a corto plazo y una implantación ineficaz. Esta falla puede resultar por la selección del sitio, la hora, el día y la dinámica interpersonal entre participantes. Como otro punto importante también está es el dato de la transcripción y análisis de datos de información por la cacofonía de voces dentro de una discusión. Y finalmente la utilización de métodos presenta desventajas metodológicas porque hay escasas investigaciones implementadas mediante este método. Por lo general utilizan las grandes instituciones de investigaciones que cuentan con presupuesto suficiente e investigan temas de su interés. Ahora bien, vamos a continuar con la tercera pregunta. Aunque la etnografía como estrategia de investigación está muy ampliada y puede permitir a los investigadores e investigadoras crear vínculos a largo plazo y establecer relaciones de confianza entre las comunidades estudiadas y los académicos, también requiere de mucho tiempo y suele ser muy costosa en términos de inversiones financieras y de tiempo personal por parte de los investigadores que tienen que ir a campo. Ahora bien, las principales problemáticas de este método serían, primero, que la etnografía se centra en generalidades y validez de generalización extraídas principalmente desde el enfoque inductivo. Dado el número extraordinariamente bajo de casos que pueden analizarse mediante enfoques etnográficos, si solo hay un investigador, los críticos del método sostienen que no hay mucho margen a la generalización a partir de la especificidad que aporta la etnografía. Una segunda problemática es la validez externa, la fiabilidad y la replicabilidad del método como tal. Esta crítica se centra en la cuestión de que si se pueden hacer afirmaciones causales a partir de la observación etnográfica, dada la naturaleza profundamente personal de este método y también el sesgo. Los investigadores, por más que no lo creamos, siempre aportamos
experiencias propias a la investigación de campo y esto genera sesgos y perjuicios sobre el objeto de estudio. Ahora bien, en relación a las implicaciones metodológicas, la primera que observamos es el bajo precio de entrada. Básicamente cualquier persona que esté en campo durante un día puede llamarse etnógrafo y no hay ni siquiera un filtro o un requerimiento para saber quién lo puede ser o quién no lo puede ser. Entonces, esto muchas veces para los etnógrafos es una crítica para su metodología. Otra implicación es la confidencialidad por parte de la comunidad, ya que normalmente los etnógrafos, su principal fuente de información son los diarios de campo y las notas. Sin embargo, después de la investigación y el trabajo de campo, estas notas siempre suelen romperse y pues no hay ninguna fuente o manera de verificar que esta información sea la que se está citando de manera correcta en los artículos publicados. Bienvenidos a la pregunta 4. ¿Sobre qué tipo de información se necesita para confirmar o contradecir una hipótesis de causalidad como motivación? Este modelo de causalidad puede comprenderse a partir del uso de grupos focales. La información necesaria para confirmar o contradecir una hipótesis pasa por tres componentes principales: la recopilación de datos, la interacción entre miembros de los grupos y el papel activo del investigador. La información conseguida partiendo de esta metodología es asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias que no serían posibles de obtener con suficiente profundidad mediante otras técnicas tradicionales, como por ejemplo la observación, la entrevista personal o la encuesta social. Estas actitudes, sentimientos y creencias pueden ser parcialmente independientes de un grupo o su contexto social. Sin embargo, son factibles de ser reveladas por medio de una interacción colectiva dentro de un ámbito de diálogo dirigido. Esta información debe llevar al investigador a constituir la conciencia grupal, la cual se basa en entender estas actitudes, experiencias, creencias, etc., de un segmento determinado, y las implicaciones epistemológicas, las cuales se derivan del constructivismo social, la fenomenología y el enfoque interpretativista. En materia de políticas públicas exclusivamente, se asume que las políticas y los instrumentos de la política se dirigen a los segmentos de las poblaciones de manera diferente, tal cual indica esta teoría con base en la información necesaria. Con este fin, los grupos focales han sido extremadamente valiosos para proporcionar análisis más profundos del impacto de estas herramientas de política, nuevamente generando este escenario para una causalidad por motivación. Por otra parte, el estudio de caso de Frusci utiliza el método de análisis crítico del discurso, en donde parte de este análisis de los titulares principales para determinar y representar el caso de corrupción Lava Jato de Lula da Silva, el expresidente de Brasil. De esta manera, se entiende que los medios brasileños intentan imponer sus ideologías en la presentación de eventos, dando como resultado la motivación como causal principal. Estos resultados parten de un análisis textual y un análisis discursivo de la información obtenida, pues a diferencia del método por grupos focales, el CDA se puede utilizar como método determinante en una hipótesis, no mayormente para una fase exploratoria o de complemento de otra metodología de investigación, como es el caso de los grupos focales. Muchas gracias. Tomando en cuenta que el presente modelo define la causalidad como un proceso de las motivaciones y de marcos cognitivos de actores, la información que se necesita para confirmar o contradecir sus hipótesis será identificada y analizada por medio de las interpretaciones subjetivas que son narradas en relación a las experiencias, construcciones sociales y relaciones de poder de los propios participantes de una investigación. La etnografía aporta a encontrar dicha información, ya que se sirve de observaciones profundas de un fenómeno por medio de la incorporación al lugar donde se realiza la investigación. El trabajo etnográfico busca información que permita comprender las culturas, prácticas y características de los individuos. El tipo de información que se utiliza en este método es producido también por experiencias vividas por los participantes, por ende son reportados con mayor precisión y claridad.
La información que se necesita para confirmar o contradecir una hipótesis en este método debe tener un alto poder explicativo para discernir posibles vías causales y trayectorias políticas de desarrollo. Dado que los etnógrafos siguen a los individuos y a los grupos más pequeños a lo largo de un periodo más largo extenso, la información es capaz de rastrear cómo se producen los procesos de toma de decisión a microescala. El contacto continuo con los entrevistados y los informadores claves pueden proporcionar mayor información sobre cómo se tomaron las decisiones políticas y o llevaron los temas a un foro específico. En el caso de corrupción judicial en el Federal Judiciario de México, el trabajo etnográfico se basó en observaciones participantes y entrevistas semiestructuradas en profundidad, las cuales proporcionaron información válida para comprender el ámbito cultural del entorno en el que los empleados del sistema judicial mexicano trabajan e interactúan habitualmente, para con ello investigar la temática corrupción en dicho sistema. Por último, es imprescindible mencionar que este método suele tratar información sensible sobre las poblaciones objetivo, las partes interesantes, los presupuestos y las acciones políticas. Por tanto, los investigadores tendrán que reflexionar sobre cómo equilibrar la transparencia con la protección de los datos.